Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... El mundo está loco, Lucas. Estamos hablando aquí con nuestro invitado, Diana Verónica. Así es, Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil, está aquí con nosotros y estamos queriendo arreglar el mundo, ¿verdad, Luis Alonso? Bienvenido. Siempre bienvenido, Luis Alonso. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Uno de los funcionarios de gobierno que es de los más accesibles, siempre está a la orden. Y lo que pasa es que, pues sí, en este país pasa de todo, ¿verdad?, en cuanto a situaciones naturales, y Luis Alonso tiene que estar ahí, como decimos, al pie del cañón. Ahí siempre. Estamos, sí. Acabamos de pasar esta temporada, ¿cómo podríamos llamarle, Luis Alonso? Estos días de lluvia intensa. ¿Es la última pataleada del invierno? Creeríamos que sí. Ahora mismo no hay... entrar en materia. Sí. Ahora mismo los modelos meteorológicos, los modelos hidrológicos no refieren nada, absolutamente nada, ni en la cuenca atlántica ni en la cuenca pacífica. Eso, incluso la zona de convergencia intertropical, que usualmente es la que nos deja mucha humedad a nosotros, independientemente si hay o no en formación algún meteoro, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Si la zona de convergencia ha subido, digamos, como pasó, mejor dicho, en el campo depresionario que tuvimos en junio, nos puede dejar lluvias muy, pero muy importantes, pero no ha sido el caso, o no es el caso en este momento. Creeríamos que no vamos a tener, al menos esta semana ni la otra, ningún evento importante en cuanto a meteorología se refiere. Sin embargo, he de comentarles que nosotros seguimos muy al pendiente de la información que genera la Dirección de Observatorio de Amenazas. Como yo siempre lo he dicho, ellos son nuestra fuente oficial de información científica. Quiero comentarles que el sistema de alerta temprana parte de la información o de los informes especiales que ellos emiten, y a partir de ahí, pues, por supuesto, se toman todas las previsiones del caso a nivel territorial, ¿verdad? Si es necesario promover las evacuaciones, se promueven. Si es necesario echar a andar el plan invernal, que incluye acciones no solamente eminentemente operativas, sino que en algún momento prospectivas, diría yo, es decir, tener que limpiar una quebrada, tener que remover escombros, tener que remover árboles, etcétera. Entonces, nosotros, mientras la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente nos diga el periodo lluvioso ha terminado, seguimos plan invernal, ¿verdad? O sea que en estos momentos sigue plan invernal, Por porque supuesto. no ha habido una información oficial que diga ya terminó la época lluviosa. Y al final se fue el niño y estamos en la transición. ¿Entró la niña o...? Excelente pregunta. ¿Qué pasó? Excelente pregunta, porque en primer lugar, básicamente tuvimos un año totalmente neutro. No hubo ni niño ni niña. En algún momento, ahí por junio, julio, nos decían, vamos a tener una pequeña niña, ¿verdad? Es decir, tuvimos, 15, 20 días con las condiciones climatológicas muy, pero muy parecidas a las que suele presentarse cuando tenemos el fenómeno de la niña. Sin embargo, no hoy por hoy les puedo decir, a partir pues de la información nuevamente que se nos traslada, que no tenemos. O sea, no se concretizó la niña. Es que hay mucha lluvia. Mucha lluvia, sí. Y que la superficie o las capas de agua del océano se calientan mucho, o mejor dicho, se calientan por arriba, exactamente, se calientan por arriba de la temperatura normal. Eso consecuentemente hace que el ciclo del agua sea mucho más, diría yo... El cielo chupa agua. Exactamente, entonces se genera más evaporación consecuentemente. O sea, acuérdense que el ciclo del agua es los tres estados, mejor dicho, en nuestro caso 2, porque no neva nunca aquí, ¿verdad? Pero básicamente lo que tenemos es que en algún momento, si tenemos temperaturas adecuadas para que la evaporación
sea mucho más abundante de lo que usualmente es en un año neutro o en un año niño, eso hace que tengamos mayor probabilidad de condensación y posteriormente mayor probabilidad de tener precipitaciones. De tener lluvia. Exactamente, o de tener lluvia abundante en todo el territorio, ¿verdad? O en toda la región centroamericana, porque al final, de hecho, una de las cosas que recientemente hablábamos con un grupo de colegas de la región centroamericana que estuvieron aquí en el país, el tema, miren qué interesante, el tema no tenía nada que ver con meteorología, sin embargo, se tuvo que hacer un análisis meteorológico también. El punto central era la estrategia regional de manejo de fuegos. Ustedes saben que ahora mismo estamos ya a punto de entrar en la temporada crítica de incendios forestales, ¿verdad? Porque viene, pues, bueno, ya tenemos ahí el viento. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la medida que se va perdiendo humedad en todo el territorio, la maleza se va secando, todo lo que creció en el periodo lluvioso, ahora pues tiende a deshidratarse o a secarse, si lo decimos en... Ahorita todavía está verde. Exactamente. Pero venimos a lo seco. Exacto, ese es, diría yo, el ciclo de la vida. El ciclo de la vida en el territorio nacional, ¿verdad? Ese es el ciclo de la vida en el territorio nacional. Una vez la humedad baja, tenemos que la hierba, la maleza y todo lo que tenemos tiende a deshidratarse o a secarse, se generan las condiciones propicias para que en algunos casos se genere inicialmente o tengamos inicialmente un incendio en maleza, pero que puede llegar incluso hasta ser estructural. De ahí todo el trabajo que ya se está haciendo con el cuerpo de bomberos y todas las mesas. Y eso es parte de la preparación para la época de fin de año. Exactamente. De hecho, ahora mismo nosotros estamos ya, diría yo, en 3 modos. En el modo invernal, porque aún no tenemos información oficial que diga que el periodo lluvioso terminó, aunque las condiciones, diría yo, han bajado de intensidad, si así lo queremos decir, ¿verdad? Las abuelitas decían, ¿Sí? Luis Alonso, porque obviamente aquí estamos manejando todo con información científica, claro. Eso es lo que manda, pero las abuelitas decían que cuando venían estos vientos se llevan la lluvia. Ah, por supuesto. ¿Verdad? Y tiene su lógica, fíjese, de repente si quisiéramos eso, extrapolarlo al ámbito científico, cuando empiezan a bajar las masas de aire frío, es cuando se generan en primer lugar los frentes fríos, que siempre van acompañados de vientos muy importantes. En el acto, o ipso facto, si lo queremos decir en latín, ¿verdad? Lo que los vientos provocan es que se aleje totalmente toda la humedad que entra o del Atlántico o del Pacífico al territorio centroamericano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no tenemos lluvia. Ahora entramos al periodo seco. Con eso, indudablemente, pues ya viene otra serie de cosas a las que hay que prestarle mucha atención y por eso les decía, ya nosotros estamos en 3 modos. Modo invernal hasta que nos digan se acabó, ¿verdad? Modo Navidad porque ya está empezando a llegar mucho turista, ya estamos trabajando, ya diría yo que ya tenemos terminado el plan de seguridad de fin de año o el plan de contingencia de fin de año. Y estamos obviamente pues hablándonos ya con el cuerpo de bomberos y todas las instancias que tienen relación con el tema de incendios forestales, listos pues, porque eso sí o sí va a llegar, ¿verdad? Porque es la combinación entre tierra seca y viento. Y viento y un detalle, y ojalá este año fuera la diferencia, la mano humana, que definitivamente, hay que decirlo penosamente, en muchos incendios que hemos tenido en nuestro país, infortunadamente, la mano humana ha sido la causante de que se pierdan muchas hectáreas de vegetación, ¿verdad? Entonces, ojalá y ahora fuera diferente, ojalá y ahora todos aquellos pirómanos, porque al final es piromanía. Ahora, desde ya hay que empezar a hacer ese llamado, claro, ¿verdad? Sí, el famoso tema de no quemar la basura. No quemar la basura. Eso es como lo más común y es básico. Exacto. O los silbadores. La pólvora también. La pólvora, bueno, todo aquel tipo de pólvora que es toda la pólvora es nociva, ¿verdad? No hay pólvora buena, ¿se acuerda de esa campaña? Buenísima. Sí. No hay pólvora buena, no hay pólvora segura, no hay, como dice mi buen amigo don Baltasar Solano, el director general del Cuerpo de Bomberos, dice,
no hay cohete seguro. Todos los cohetes sí o sí van a provocar algún efecto. De cualquier tipo, ¿verdad? De cualquier tipo. No, pues sí, porque dicen, te voy a sacar el cohete. No, hombre. Cohete soplado. Sí, entonces, no, por eso, entonces tenemos que tener el llamado, ¿verdad? Mire, yo he visto el tema de quemar la basura. El otro es el quemar el rastrojo de las cosechas también. Sí. Y ese es otro tema que provoca incendios. Y eso hay que decirlo, probablemente a esta altura del año no es tanto un problema, porque sí, si bien es cierto, es una práctica, y yo diría una práctica ancestral, ¿verdad? Porque, pues sí, así lo hizo el abuelo, así lo hizo el hijo, y ahora sí lo está haciendo el nieto. Yo creo que es importante decir, el Ministerio de Agricultura ha hecho un trabajo muy, pero muy importante en eso, y hay que decirlo, ¿verdad? Y a partir de, si vemos este tipo de fenómenos, o este tipo de eventos con una visión holística, diría yo, o interinstitucional, yo creo que el Ministerio de Agricultura ha hecho un trabajo muy importante con sus técnicos, el CENTA también, el CENTA que día a día están los técnicos en el territorio diciéndole a los agricultores, no queme, mejor aproveche los rastrojos, mejor busque la manera de pasar el arado, aproveche los rastrojos, se convierten en abono orgánico, etcétera. Creo yo que eso en alguna medida, pues ojalá y en la próxima temporada seca, que tiene, diría yo, su momento más álgido ahí por abril, marzo, que es cuando coincidentemente las personas en el campo empiezan a preparar ya sus tierras con la llegada de las primeras tormentas, estar listos para sembrar. Ojalá y se minimizara, ojalá y de verdad acaten la recomendación de que no es bueno quemar, que es mejor utilizar esos rastrojos, y en esa medida minimizar la cantidad de incendios, ¿verdad? Claro. ¿En qué otras acciones ya se está preparando para la época de fin de año? Estamos trabajando, diría yo, en 4 líneas operativas muy importantes. La primera, que tiene que ver con darle continuidad, porque es cierto, probablemente la temporada lluviosa o el periodo lluvioso ha terminado, probablemente no vamos a tener ya tormentas importantes, diría yo, es decir, que puedan generar una inundación, que puedan generar problemas críticos. Sin embargo, hay que pensar en que las obras de mitigación, que probablemente por la misma lluvia que se ha tenido, están o inconclusas o hay que darle seguimiento, este es el momento. Nosotros regresamos ya a nuestro trabajo prospectivo o regresamos a nuestro trabajo de prevención y reducción de riesgo. Entonces, no paramos. Esa es una línea, diría yo, de trabajo. La siguiente, que tiene que ver ya con la atención que hay que darle a toda la temporada de fin de año, que ustedes saben que en términos, diría yo, económicos, en términos turísticos, en términos de probabilidad de tener un alza en accidentes de tránsito, en lesionados, entonces hay que prestarle ya mucha atención y estamos enfocados ya en eso. Ya tenemos plan fin de año, estamos también haciendo una revisión, por ejemplo, de cuáles son los lugares que en los últimos 4 o 5 meses han tenido mayor afluencia turística, sobre todo en los sitios turísticos que incluyen agua. ¿Por qué? Hay que pensar en la prevención de los fallecimientos por asfixia por inmersión. Entonces, estamos trabajando muy de la mano con la señora ministra de Turismo, que pues han dado tanto empuje, ¿verdad?, al turismo en el país. Gracias a todo ese buen trabajo estamos teniendo cualquier cantidad de personas que están llegando a El Salvador. ¿Y ya saben cuáles son esos sitios? Ah, sí, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, se está desarrollando, como ustedes saben, el Surf City Oriente, ¿verdad? Punta Mangos, que está teniendo una afluencia muy, pero muy importante. Entonces, se ocupan más guardavidas, se ocupan más torres de vigilancia, se ocupan más dispositivos, equipamiento, y estamos enfocados en eso ahora mismo. Punta Mangos es apenas uno. El Espino, que ahora mismo, básicamente, de tener una playa, diría, el Espino es grande, ¿verdad? El Espino es grandísimo. Entonces, de tener una playa que antes era, diría yo, medianamente frecuentada, hay que considerar que el tema de seguridad... Que hay una nueva carretera, pues.
Exacto. Hay que considerar también que el tema de la seguridad sigue siendo un boom. En ese sentido, todo el mundo quiere llegar a aquellos sitios. Me comentaba hace algunos días o algunas semanas, una persona, mire, me dice, ¿usted conoce la Ensenada en Sonsonate? Pues no conozco, le digo, mire, debería visitarla, debería ir, hay una poza y no sé qué. Pues no conozco, sí, es que era desconocida porque antes todo el mundo tenía miedo, o sea, nadie llegaba, llegar ahí era peligroso. Era peligroso. El salvadoreño está descubriendo lugares que no podía visitar debido a la inseguridad. La catarata del Ángel, que está en la zona de San Diego, ¿verdad? Entonces ahora tenemos excursiones básicamente todos los fines de semana. Diría yo, consecuentemente se está teniendo una carga turística pero muy importante, y eso pues indudablemente hace necesario prestarle más atención a fin de que el trabajo que hace el Sistema Nacional de Protección Civil desde cualquier instancia de las que integramos, tanto el ámbito operativo como el ámbito toma de decisiones operativas o políticas estratégicas, esté muy enfocado en todo eso. Y necesita más gente, ¿verdad? Solo el tema, ahorita que me hizo pensar, Luis Alonso, ¿Sí? Solo el tema de guardavidas, me imagino que ya están capacitando gente porque se necesita en más lugares. Vamos a seguir conversando al respecto. Quedémonos ahí. Este café fue embolsado el 5 de noviembre. Ajá. Es un paca semilavado de La Palma y el túnel. Emerson quiere agregar algo ahí. Yo tengo una pregunta para Luis Alonso Maya. Ah. Porque un día de esto le pregunté a Tony, pero en realidad no me convenció la respuesta. Entonces mejor quiero preguntarle a alguien. No te supe mentir con exactitud. No me supo dar la respuesta, compañero. Entonces mejor le voy a preguntar a él. Hay algo que ellos dos siempre dicen. Estamos en época de aire seco. Pero yo no entiendo cuando va hablando de aire seco. ¿A qué se refieren, Luis Alonso? Son vientos nortes. Deje que me conteste. Él quiere la contestación científica, pero después de la pausa comercial. Con mucho gusto. Porque nos va a regañar Sheila. Con mucho Son gusto. las 8:33. Bueno, aquí está el Cherito Café, qué Luis rico, Alonso. muchas gracias. El café que se disfruta en Diana Verónica y Tony. Usted también puede encontrarlo en Bolengo Plaza, Boulevard del Hipódromo, en las tiendas Tengo. Aire seco. Y en las redes sociales, @cheritocafé.sb. Ya vino San Martín, compañero. Hay que disfrutar el pumpkin pie, que es el postre de su cena de Acción de Gracias, postre tradicional, elaborado dentro de una corteza ligera con una receta original hecha artesanalmente de calabaza con queso crema y un ligero toque de especias. Lo puede también pedir a domicilio al 2215-1515. Más información en @sanmartin.sb. No, @sanmartinsb seguido. Sin punto. ¿Y quién trajo todo esto? Línea Rosa, transporte seguro para tus noches de compras. Ahorita que ya viene la época de Navidad y fin de año, reserva tu viaje al 6200-4491, un transporte de mujeres para mujeres. Volvemos después de la pausa.
Hoy estamos conversando con Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil. Le había quedado una pregunta pendiente. ¿Qué es esto? Sí, dice, del aire seco. dice Emerson, Diana y Tony, como son maestros, dicen aire seco. ¿Qué es eso, Luis Alonso? Bueno, el aire seco que no tiene nada que ver con estas refrigeradoras de nueva generación. ¿Verdad? Ah, también. Ese es el frío seco. El frío seco. Ajá. Según la termodinámica, ¿verdad? Si quisiéramos hacer alusión a algo, diría yo, eminentemente técnico, según la termodinámica, dependiendo de digamos, cómo se configura la dinámica, diría yo, la dinámica meteorológica, en algún momento, en algún territorio, no necesariamente debe ser el nuestro, sino en cualquier parte del mundo, podríamos tener dos tipos de aires. El aire seco, que tal cual lo dice el nombre, nos refiere a que simple y sencillamente es aire o viento o brisa o lo que sea, sin nada de humedad o con un mínimo de humedad. Bye. ¿Y sabes cómo lo identifico yo? Según la termodinámica. ¿Y usted? Son vientos nortes. No, vientos aire seco. Me dijo no, él. ¿Sabes cómo lo identifico yo? Pero ahorita le cuento sobre los vientos nortes. Porque cuando aspiras el aire, se te secan las fosas nasales. Exacto. Ahí es donde tú te das cuenta que es un aire seco. Que no lleva humedad. Ajá, que no lleva humedad. Que no lleva o tiene al mínimo. Realmente, decir que hay un aire totalmente seco puede ser en algunos casos, dependiendo del territorio en el que nos encontremos. Por ejemplo, ustedes van a la playa, nunca van a tener aire seco ahí, ¿verdad? Nunca. Sí, porque tenemos la humedad enfrente. Exactamente, toda la vida vamos a tener aire cargado, aunque sea un mínimo de humedad. Cuando el aire, por ejemplo, en nuestro país ya tiende a cargarse de humedad, cuando empezamos a tener las primeras tormentas y se los voy a, digamos, voy a ejemplificarlo de esta forma. Si usted de repente pone una cacerola o una olla al fuego, sin nada, absolutamente nada, simple y sencillamente la cacerola va a empezar a calentarse por todos lados, ¿verdad? En el preciso momento, o la plancha cuando uno la pone a calentar, cuando antes las abuelitas, o cuál era la técnica que utilizaban para cerciorarse de que la plancha ya estaba caliente, unas pringas de agua. De agua, ¿verdad? En ese momento, y es lo que suele pasar con las primeras tormentas en nuestro país, fíjense, si venimos de 6 meses en las que la humedad ha estado al mínimo, y nos caen las primeras tormentas, estando la tierra tan ávida de humedad, lo que hace es una parte la absorbe y otra básicamente inmediatamente se evapora, que es lo que pasa con la famosa cacerola, ¿verdad? Usted pone un poco de agua después de haberla tenido 5, 10, a saber cuántos minutos en el fuego, y esa agua inmediatamente hasta salta, ¿verdad? Se evapora, se convierte en vapor. Inmediatamente, en ese preciso momento el ambiente se torna húmedo. Y húmedo con calor, porque esa es otra cosa también, ¿verdad? Hay aire seco que puede ser, diría yo, muy sofocante, por ejemplo, ustedes van a Santa Rosa de Lima. En Santa Rosa de Lima o el propio Chalatenango. Chalatenango, ¿sabían ustedes que es una de las regiones del país en el que se han registrado temperaturas incluso mucho más altas que en el oriente del país? Nueva Concepción. Exactamente. Claro. Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque a unos pocos kilómetros cambia drásticamente dependiendo la temperatura. del ambiente, ¿verdad? Y son buenos los tamales. Ya te quedó Ahora ya claro. Está claro, compañero. Gracias. Bendito Ahora cada Dios. vez que digan aire seco ya voy a entender mejor. Luis Alonso, la misión en Costa Rica, ¿regresaron el día lunes? Regresaron el deje ver. ¿Ayer? No, regresaron el viernes. Hoy es martes. ¿Qué dijo hoy? Martes. Pues el viernes Sí, creo que viernes, veía. sábado, El jueves regresaron. Ajá. Sí, el jueves regresaron. Ha sido una tarea muy importante la que se hizo. Quiero comentarles que ha sido una operación, diría yo, de respuesta o de asistencia humanitaria, como se maneja en la jerga emergencista entre países. Es importante que la población sepa que en Centroamérica existe, en primer lugar,
3 mecanismos que nosotros podemos operativizar a partir del trabajo que se hace desde la Secretaría de Integración Centroamericana, o sea, el SICA. El SICA tiene secretarías especializadas, en el caso nuestro es el CEPREDENAC, es decir, el Centro de Prevención de Desastres en América Central, que se ha ocupado, entre otras cosas, de crear mecanismos que permiten que podamos entrar a un país de forma expedita, como se hizo en este caso, obviamente a partir de la preparación que tengamos, ¿verdad? Entonces, eso se llama MECREC, Mecanismo Regional de Ayuda Mutua, que permite que los países puedan, digamos, tener 3 modalidades. Activar, ¿verdad? La emergencia. Y vea qué interesante, porque tenemos 3 modalidades de asistencia humanitaria. País asistente, como hemos sido en este caso. País asistido, como fue el caso de Costa Rica, y país que facilita el tránsito de la asistencia humanitaria. Para el caso de la asistencia humanitaria que se fue por tierra, se convirtieron en país asistente, o en país en tránsito, perdón, Honduras y Nicaragua. Exactamente. Entonces... Y eso se designan así para facilitar el tránsito. Exactamente. ¿No? Ese es un protocolo internacional, bueno, un protocolo regional que se ha suscrito, tiene, o está, mejor dicho, fundamentado en la cumbre de presidentes, en el acuerdo, en el acuerdo que se tiene entre la Secretaría de Integración Centroamericana. El punto es que este contingente, les cuento que ha estado conformado, o estuvo conformado por 304 efectivos o talentos humanos de la Fuerza Armada, diría yo que se constituyeron 2 equipos de respuesta, 2 equipos de asistencia humanitaria, uno obviamente constituido por la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada, que es una unidad que ha venido evolucionando, se han preparado, han tomado, diría yo, una serie de formaciones y capacitaciones que ahora les permiten tener todas esas habilidades y destrezas que han demostrado allá en Costa Rica, ¿verdad? Y por otro lado, el grupo de búsqueda y rescate, constituido por talentos humanos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, FOSALUD, del Sistema de Emergencias Médicas, Policía Nacional Civil y las instituciones que son parte del sistema de protección civil. Estoy hablando de Cruz Roja, Comando de Salvamento y Cruz Verde. Miren qué interesante ha sido, porque en primer lugar teníamos ya dispuesto todo, absolutamente todo, porque si ustedes recuerdan, hace un par de semanas el señor presidente Nayib Bukele hizo una oferta de asistencia humanitaria a España, nunca fue respondida, nunca fue aceptada, entonces diría yo que teníamos todo dispuesto. Se da esta situación en Costa Rica, hace nuevamente la oferta al señor presidente de Costa Rica, es aceptada y básicamente en 3 horas teníamos todo dispuesto para como salir. Ya había una preparación previa para estar listo por España, ¿verdad? Entonces esto permitió que ya estuvieran listos para trasladarse a Costa Rica y entiendo, y el mismo presidente de Costa Rica pues daba las gracias por todo el trabajo realizado. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, se nos termina el tiempo, Luis Alonso. Si hay un árbol, aquí dice Juan Carlos Amaya que tiene un árbol que mide como 25 metros, se está secando y teme que caiga en su caso la del vecino. Y me imagino que muchas personas están en situaciones como estas. Sí. ¿A dónde deben llamar para que les vayan a evaluar si el árbol es necesario cortar? Escríbanos, don Juan Carlos, escríbanos al WhatsApp del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 7070 3307. Okay. Mándenos por favor la ubicación, una fotografía, un número de contacto. Aunque esté adentro de una propiedad privada. Si él tiene todo, porque creo que es importante decirlo y muy interesante su pregunta, Tony. En primer lugar tiene que tener, si es un árbol, por más seco que esté y por más, si es un árbol de una especie protegida, tiene que tener sí o sí el permiso. Si es propiedad privada. Seco. No, por eso es necesario que evalúen. El tema es que lo que no queremos es dejar ningún vacío legal en el tratamiento de esta situación.
Obviamente nosotros hacemos una evaluación de riesgo también, y si el técnico que llega... Los miqueros que se suben corren riesgo. Exactamente, incluso por más especie protegida que sea, si ya se murió, ¿verdad? Está seco. Y un dato muy importante también, si la propiedad es de él, no hay ningún inconveniente. Ajá. Pero si es de otra persona, pues obviamente... Hay que hablar con la otra persona. Exactamente, porque tampoco es que nos vamos a arriesgar a una acusación de allanamiento de morada. Claro. Y dice Brenda de Gracias que acaba de pasar por Los Próceres hacia Santa Tecla. En la Monseñor Romero hay 2 incendios forestales, ya dice. Imagínese, ya empezamos. Ya empezamos. Muy bien, Luis Alonso, muchísimas gracias por la visita. Aprendemos mucho, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver a los azacuanes. Ya pasaron, cuento que ya pasaron, sí. De hecho, les quiero contar así muy rápido que mi hijo estaba como hasta burlándose de mí porque yo hice una publicación. Habemos azacuanes, puse yo horas, que significa no más lluvia. Y 2 días después se vino... Se vino el sábado con toda la lluvia. Sara. Y me responde mi hijo, habemos lluvia, azacuanes no surtieron efecto. Así es la naturaleza, ¿verdad? Gracias, Luis Alonso. Gracias, Luis Alonso. Si usted quiere conocer las declaraciones del Director Nacional de Protección Civil, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.